Les saluda Katia N. Varillas desde la ciudad de San Francisco, California, Estados Unidos de América. Para quienes no me conocen, soy escritora, poeta, difusora de cultura por radio e internet, creadora de contenido por mi cuenta. Soy independiente. Hoy vengo a comentarles Fénix. Tu despertar es tu renacer, el más reciente libro de la escritora coetánea mexicana María Contreras. Pues bien, les comento que el martes 14 de mayo 2024 por la tarde recibí en mi caja de correos un ejemplar de Fénix. Tu despertar es tu renacer. Una obra subjetiva igual a la portada, que consiste en una mujer con alas de fuego saliendo de las llamas, con las manos unidas y elevadas al cielo, como enviando una oración al Creador. La imagen da tácitamente una idea del contenido y pude comprobarlo en las 3 noches seguidas que me tomó leer a Contreras. Y aquí me detengo para hacer mía la frase del narrador y poeta autobiográfico alemán Charles Bukowski, cuando nos dice: lo más importante es saber atravesar el fuego. Y sabemos que el ave fénix es una emplumada de larga vida que se regenera de las cenizas. Esta obra literaria hace honores a su título, ya que la escritora dio rienda suelta analizando, retroalimentando, concluyendo, aconsejando y, como ella misma dice, despertando y renaciendo. Es algo así como salir de la oscuridad a la luz. No me gustaría usar los términos autoayuda ni empoderamiento para clasificar el contenido de Fénix, porque desde mi punto de vista, el significado de esas dos palabras encierra la pobreza del espíritu humano. Más bien, me atrevo a catalogarlo como un libro de superación personal, y este tipo de obras entran dentro del género literario de no ficción. Literariamente hablando, el género de la no ficción se caracteriza por el empleo de la exposición, descripción, narración o argumentación de un contenido verídico basado en hechos reales. El escritor que escribe no ficción intenta ser fiel a la realidad con el objetivo de divulgar, informar o educar sobre un tema concreto, y a pesar de basarse generalmente en hechos documentados, un texto literario de no ficción puede ser subjetivo u objetivo, dependiendo del enfoque que le quiera dar el autor. Las descripciones y afirmaciones en la literatura de no ficción pueden ser más o menos precisas o verídicas. Sin embargo, los autores de este tipo de historias creen y defienden su veracidad en el momento de su composición, o al menos, por lo que el autor da a entender, lo presentan al público como hechos empíricos. Recoger las creencias de los demás en un formato de no ficción no es necesariamente una aprobación de la veracidad de estas creencias, simplemente muestra que existe gente con esas creencias. También se puede escribir literatura de no ficción sobre ciencia ficción, normalmente conocida como crítica literaria, proporcionando información y análisis sobre estas otras obras. La no ficción no tiene por qué ser necesariamente un texto, imágenes o películas.
también pueden pretender presentar una descripción objetiva de un sujeto. Por lo tanto, Fénix es una obra literaria de no ficción, ya que en él la autora cuenta historias y experiencias, con la diferencia de que lo que cuenta es verdadero. Para que estemos un poco más claros de los porqués, no utilizaré las palabras autoayuda y empoderamiento. Paso a analizar las diferencias de los términos no utilizados versus el término utilizado para clasificar esta nueva creación escrita de María Contreras. Veamos lo que encontré investigando en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y en uno que otro libro de mi biblioteca personal. ¿Qué es un libro de autoayuda? Los libros de autoayuda deben tener ejercicios que el lector pueda utilizar para comenzar a comprender y aplicar las ideas y estrategias del libro. Y en la obra de Contreras, estos ejercicios no figuran. Y es precisamente porque ella no nos habla de estrategias generales a ser utilizadas en un lapso determinado de tiempo para que quien lea adquiera, entre comillas, nuevos hábitos. Ella no está imponiendo sus ideas ni es una maestra tratando de convencer de sus creencias a sus alumnos. Y como dijera George Michael de Reino Unido, nunca tendrás paz mental hasta que escuches con el corazón. Ahora bien, ¿qué es empoderamiento? Hablar de empoderamiento es referirse a una mayor autonomía para las mujeres, a un reconocimiento que nunca llega porque es un saldo que venimos arrastrando de era en era y falta que corra mucha agua debajo del puente del tiempo para lograr que nosotros, que a las mujeres se nos reconozca inteligencia y los valores que poseemos para hacer visibles todas las aportaciones que regalamos sin remuneración a la sociedad. Es tratar de hacer poderoso o fuerte a un individuo o grupo social desfavorecido y que yo sepa, Contreras no habla de desfavorecimiento en ninguna parte de su obra. Y aquí cito al escritor clásico español Miguel de Unamuno cuando dice que el fulanismo frenético no es personalismo. Es por lo explicado anteriormente que, desde mi punto de vista, tanto los conceptos de empoderamiento y de autoayuda no son aplicables para la clasificación de Fénix, ya que el significado de esas dos palabras encierra la pobreza del espíritu humano, que en su afán por obtener poder, figuración, importancia, etc., acude a un tipo de lectura que confunde más a quien está buscando una tabla de salvación de la que asirse para salir de cualquier atolladero. Aunque no se puede obviar el hecho de que algunos escritores logran traspasar esas barreras estereotipadas de manera lógica, ya que las creencias sobre un grupo, una persona o cualquier asunto que nos interese no permite que veamos los atributos de cada quien. Por tanto, y valga la redundancia, para mí el libro de Contreras es un libro de superación personal. Es literatura de no ficción, ya que la autora analiza, retroalimenta, concluye y aconseja a los lectores basada en sus propias experiencias. Y digo la frase anterior dejándola en negrilla, cursiva, subrayada y entre comillas. La diferencia es que María no hace lo que otros escritores que, de principio a fin,
se dedican a dar toda una cátedra de bla bla en círculos, dejando al lector peor de cuando inició la lectura. Pues la sensación de vacío al concluir de leer ciertos libros de autoayuda y empoderamiento sigue siendo la misma. O sea que no ayudan en nada y mucho menos nos fortalecen. En otras y sencillas palabras, no se debe hablar del mar a los peces que en él viven, ya que, como dijo alguien por allí, las heridas de libertad con libertad se curan. Soy de la opinión que un creador es quien te hace imaginar, y esto es aplicable al escritor con respecto al lector, al pintor con respecto a quien gusta del arte, al bailarín que adapta pasos de música para enseñar, etc. Y como bien dijo el escritor y filósofo clásico español, don Miguel de Unamuno, al autor se le conoce por el modo de retratar. Pero para mí, el autor que retrata sus propias vivencias sin tapujos ni decoraciones es un verdadero valiente. Invito a la audiencia a adquirir en Amazon un ejemplar de Fénix, propiedad intelectual de la escritora contemporánea María Contreras de México, y sobre todo que, una vez en las manos, no pase a ser otro ejemplar más de lujo, engrosando los espacios en el estante. Simplemente hay que leerlo, porque la autora además incluye citas textuales, poesías, frases propias, etc. En fin, hay mucho de dónde asistirse, ya que, como dijera el escritor clásico cubano José de la Luz y Caballero, confesar la propia falta es la mayor de las grandezas. María, agradezco mucho la mención que hiciste en referencia a mi persona en los agradecimientos de esta obra, y también el hecho de encontrarme con la crítica literaria que realicé para tu primer libro, Ángeles en mi camino, en los idiomas castellano e inglés. Que mis letras queden perpetuadas en las páginas de los libros de otros autores, para mí es un gran honor. Por lo pronto, me despido con la frase más acertada para el tema que nos ocupa, y que es propiedad intelectual del escritor clásico español Miguel de Unamuno, la que textualmente reza: la cuestión está en saber diferenciar en si se tiembla porque se tiene miedo o se tiene miedo porque se tiembla. Muchísimas gracias por su atención. Katia N. Varillas.